Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Juan Barragán. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Top Leaders para todos ustedes. Y hoy, pues la salud es muy importante para todos. Las actividades físicas hay veces nos llevan a cierto tipo de padecimientos. Las actividades cotidianas también. La edad también nos lleva a ciertos padecimientos. Y hoy quiero que se quede con nosotros porque vamos a platicar con un doctor joven, pero muy experto en la materia. Él estudió ortopedia en el Instituto Nacional Politécnico, cirugía articular en uno de los hospitales con mayor prestigio de nuestra ciudad, el Hospital General Joco, y pues hoy ya trabaja, tiene consulta privada y nos va a platicar un poquito más. Se trata del doctor Mario Vilchis, que está hoy con nosotros aquí en Top Leader. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Oye, pues para empezar, doctor, cirugía articular, ¿de qué se trata? La ortopedia sabemos, ¿no? De alguna manera, mucha gente, pero bueno, hablé yo de los padecimientos, de la edad, del acondicionamiento físico y también que algunos vamos a requerir cuando tengamos que acudir justo con un ortopedista o un cirujano articular. ¿De qué se trata esta especialidad? Mira, la ortopedia es básicamente, se encarga, es la especialidad que se encarga de todas las afecciones musculoesqueléticas, tendones, articulaciones, huesos. Entonces, de ahí partimos. Esta misma es muy grande, o sea, ¿a qué me refiero? El ortopedista tampoco es imposible, es muy difícil que te pueda revisar una columna, te pueda revisar un pie, te pueda revisar una mano. El campo de las patologías es gigante. Entonces, a raíz de esto, pues, se crean las subespecialidades o las altas especialidades, ¿no? Mi alta especialidad es, como mencionaste, cirugía articular. ¿Qué significa esto? Bueno, aparte de las articulaciones, el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento de estas mismas patologías. Mencionaste algo súper importante, la edad. Partimos de la edad, ¿no? Como nosotros, como cirujano articular, tienes dos grandes campos. La artroscopía, que es el tratamiento sobre todo de lesiones deportivas. ¿Quién le da una lesión deportiva? Mayormente en los deportistas, ¿no? Jugadores de fútbol, si practicas algún deporte, etcétera. Entonces, pues casi siempre es un paciente más joven. Y el otro campo es la enfermedad degenerativa. La enfermedad degenerativa a desgaste de cartílago, por desgaste de cartílago, pues es la que va a requerir hasta cierto punto una prótesis, un reemplazo articular. Entonces, estos son los dos grandes campos que abarca la cirugía articular. El deportista joven, el paciente un poquito ya más añoso, que pues ya se le acabó el cartílago, entonces tenemos que recurrir. Sí, se nos acabó el cartílago, doctor. Sí hay un punto. No significa que es la ley para todos. Hay personas que tú los vas a ver a sus 80 años y nunca requirieron algo en sus rodillas, caderas, pero hay pacientes de 50 años que ya no tienen cartílago. Mira, siempre hay factores asociados, siempre tienes que partir de ahí, ¿no? O sea, si el paciente tiene sobrepeso, obeso, enfermedades metabólicas, sedentarismo, es un paciente que muy probablemente llegue a una edad muy joven y ya requiera una prótesis o un reemplazo protésico. Sin embargo, hay pacientes que tú no encuentras, es un paciente delgado, sano, hace ejercicio y ya no tiene cartílago. ¿Qué es a lo que se lo atribuimos? Genética. O sea, tú desde que naces, en tus genes ya viene que vas a llegar a una edad que ya no vas a... ¿Dónde duele? ¿Hay algún indicio de dolor, por ejemplo, para decir la rodilla? No, sabemos que la rodilla, la articulación, ¿dónde es donde empieza a doler o dónde hay que alertarnos para acudir justo con un especialista? Mira, degenerativo, o sea, lo que siempre les explico a todos los pacientes, no, el dolor no es normal. O sea, ni porque seas un deportista, ni porque seas alguien ya grande. ¿Por qué? Porque ya te llega el paciente. Es muy grande, doctor. No, entonces a mí, pero o sea, a lo que tú me comentaste de la edad. O sea, luego los pacientes ya grandes te dicen, es que es dolor de la edad. No existe el dolor de la edad. No, de verdad no existe. O sea, siempre hay una causa. Hay que identificar esa causa. Si está asociada al proceso degenerativo, pues hay que tratarla. Claro. O sea, y no hay que esperar, ¿verdad? No, o sea... ¿Cuántos días hay que esperar? El mexicano tiene esa costumbre. Sí, así somos los mexicanos. Sí, y tú lo vas a ver, cuando yo estaba en la medicina pública sobre todo, el paciente llega hasta que, al doctor, hasta que ya no puede hablar. Entonces, si tú te vas a países diferentes, tú ves que la medicina, en cuanto el paciente empieza a presentar dolor, acude al doctor y se trata, no se ataca desde ese entonces. Entonces, nunca es esperar... a que me duela mucho, que ya no pueda caminar, ¿no? Hablando sobre todo de rodillas, caderas, que son las articulaciones que más desgaste o índice de desgaste tienen, sobre todo.
Muy bien, pues hay que estar muy al pendientes porque, pues obviamente, pero hay solución, ¿no? Siempre hay una solución, siempre hay un tratamiento, sí. ¿no? O sea, partes también de ahí la consulta porque, y ahorita es justo, ha habido, yo creo en unos meses para acá te has dado cuenta, o no sé si has escuchado, pues que mucho charlatán, ¿sabes? Sí. Entonces en la ortopedia se presta mucho. No, y además muchos van, digo, hay veces decimos que son médicos, sí son médicos, fisioterapeutas o son técnicos, o qué. El fisioterapeuta es un licenciado. Es un licenciado, ¿verdad? Diferente, y no es medicina, porque no estudió medicina. Sin embargo, hay otro, el especialista en medicina física o rehabilitación, sí existe, es una especialidad, sí, ¿no? Claro. Pero sí son médicos. Pero a lo que voy con la charlatanería o tocando este tema es, tú te das cuenta que muchos pacientes llegan y es que ya fui con tal doctor o ya fui con tal persona y me mandó esto, sí, y dijo que me sirve para regenerar el cartílago. Falso. O sea, siempre lo que le digo a los pacientes, infórmense. Sí, o sea, claro. No porque vieron un TikTok y sí, alguien que les dice coma gelatina. Medicina regenerativa de cartílago. Tómate el cartílago de tiburón. Eso es súper común. Esos son como los mitos que hay dentro de la misma... Claro. O sea, en la medicina, sobre todo en el área que yo me especializo, hay tantos mitos que la gente siempre llega con eso, ¿no? Porque me dijo un vecino, porque vi en internet, porque esto. El mito más común, lo mejor que puedo escuchar, que el correr desgasta las articulaciones. Porque hay mucha gente que ya te dice, no hago ejercicio porque se me vayan a acabar más rápido las rodillas. Eso ya es falso. O sea, ya qué bueno. Híjole, hace mucho tiempo me gusta correr mucho. Que se quitó eso de que, oye, correr desgasta. No, pues no es verdad. ¿No? O sea, que si te va a desgastar las rodillas, bueno, tener sobrepeso, no cuidarte, no hacer ejercicio. Todo eso sí va a contribuir. Y aún así no hagas eso. Si traes carga genética, la vas a desarrollar. ¿No? Pero, digo, se puede identificar desde algún momento que el paciente quiera acudir justo a tiempo, ¿no? Para evitar justo esa carga de generación, ¿no? Sí. Doctor, ¿cuál es la diferencia que hay entre el doctor Mario Vilchis con otros cirujanos articulares? Mira, lo que te comenté al principio tal vez tiene mucho que ver en esto. La ortopedia es muy grande. Entonces, antes los ortopedistas, antes de la creación tal vez de las subespecialidades o las altas especialidades, los fellowships, pues el ortopedista había todo. Entonces es muy difícil. O sea, si a nosotros como cirujanos articulares hay patologías articulares que dudas, tienes que volver a leer, actualizarte. O sea, el tú querer tratar todo es muy difícil. O sea, siempre, por eso siempre les digo. Y sobre todo lo noto en la consulta en el aspecto de que ya fueron a ver 2 ortopedistas y les dicen cosas que nada que ver con el tratamiento o el diagnóstico de su patología, o sea, tratamientos equívocos, por lo mismo, porque no son ortopedistas que se dedican a esto. Entonces, siempre es importante y creo que es un mensaje que podría transmitirles a tu audiencia, ir con él. O sea, si tienes una patología de tal articulación, de tal miembro, etcétera, buscar al subespecialista. Al día de hoy ya solo que existe, por eso nos forjamos con otra educación, otro nivel de aprendizaje diferente, que te toma más años, pero ese es el resultado. O sea, que te dedicas 100%, entonces en ese campo eso te diferencia de los ortopedistas. Claro, tal vez. Por supuesto, doctor. Y además hiciste la especialidad o la alta especialidad en el Hospital General Joco, donde seguramente cirugías todos los días, ¿no? Joco hice la especialidad, ahí hice ortopedia, que salí como ortopedista general, y el alta, pero sí es un hospital de trauma, o sea, muy grande de la Ciudad de México, o sea, ahí nunca vas a encontrar que no haya trabajo. O sea, se experimentan muy bien ahí, ¿no? Sí, bueno, más que experimentar, yo creo que aprendes mucho, o sea, muchísimo. Es muy diferente a otras sedes por la carga de trabajo, ¿no? Y también la población, o sea, estás atendiendo a la población de escasos recursos, la gente que no tiene IMSS, no tiene ISSSTE, no tiene para pagarse un médico particular, entonces... Pero llegan en cada momento, ¿no? O sea, la experiencia que pueden adquirir justo urgencias, ahí. Las urgencias es todo el día, o sea, ahí es un hospital que nunca para. Sí. Y hoy, doctor, ¿dónde te encuentras? Yo hoy actualmente solo me dedico a la medicina privada. Yo estoy en Grupo Ángeles, tengo consultorio, y en el San Angelín. ¿En Grupo Ángeles, en el Hospital Ángeles, dónde? En Mosel. En Mosel, ok. Comparto consultorio ahí. Y en el Hospital San Angelín, Acora del Valle, que es el nuevo San Angelín que acaban de inaugurar. Ajá. Pues muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Entonces, hay mitos también, ya nos estabas explicando justamente sobre pues la carga genética, la edad, etc., ¿no?
los jóvenes que son deportistas y también los no deportistas, porque a veces salimos a correr y no somos deportistas de alto rendimiento exactamente, ¿no? Y te lastimas inmediatamente. Entonces, pues sí, algún dolor que tenga que ver justo, digo, no hay que, ya lo explicaste perfectamente y muy bien detallado sobre el dolor, que pues no, hay veces de decir, ay, un dolor, ay, se me quita y ya vivimos con el dolor, ¿no? Exactamente. Algunos dolores que son muy en específico para decirle a los pacientes, a tus pacientes o a la gente que ya tiene ese dolor y que se me va a quitar y ya vivimos con él 6 meses, 1 año, porque no nos ha crecido ese dolor, pero es urgente, ¿no? ¿Cuáles son esos dolores en algún punto del cuerpo donde son alertas y donde deben de ir contigo? Como foquitos. Ajá. Pues mira, yo siempre les digo cualquier dolor, o sea, de índole musculoesquelético, nunca, porque te puedo asegurar que la mayoría de la población se automedica. Ajá, sí. Me tomé paracetamol, no se me quitó. Me tomé Proxel. Ajá. Esas son las palabras que escuchas. O muchos de esos parten a medicina general. Medicina general, ir con el médico de cabecera, etcétera. Pero cuando no se resuelve, ya es algo más intenso. Yo les digo, busquen al especialista. Claro. O sea, si busca al especialista, que él es el que se va a dedicar a tratar de manera adecuada, ¿no? Y hay pocos, ¿no? Cirujanos articulares, ¿no? Pues es que para la población que es México es muy poco. O sea, ahorita tú te das cuenta que las principales causas de consulta el día de hoy son lumbalgias, que es dolores en zona lumbar, secundaria, algo en la columna, y enfermedades degenerativas. Son las principales. O sea, si te vas a Estados Unidos, que es la epidemiología que más se nos acerca a nosotros, son las causas más frecuentes de consulta. Entonces, pues tú ves el ISSSTE están atascados de pacientes. Claro. Entonces no te das abasto. O sea, necesitas un poquito más ortopedistas que tengan conocimiento. Pues muy buena la charla, doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, ya. Sí, tus redes sociales, por favor, mira, para que el público lo sepa y digo, tocamos madera, ¿verdad? No tener ese dolor que nos está explicando el doctor, pero si lo tenemos, pues que hay que acudir con los mejores, con el doctor Mario Vilches, tus redes sociales. Mira, yo estoy en Instagram como DR, okay. Y en Facebook como Dr. Mario Vilches Ramírez. Bueno, aquí va a aparecer, usted no se preocupe, aquí para que le haga una captura de pantalla, para que lo siga inmediatamente al doctor Mario Vilches, y usted si tiene dolor, pues no hay que acostumbrarse al dolor. Vayan al médico y vayan con el doctor Mario Vilches. Muchísimas gracias, doctor. A ti, muchas gracias. Gracias. Bueno, recuerde que si quiere ver este podcast, lo puede ver a través de Spotify y YouTube como Top Leader, y también estamos en Instagram como COVID de Fuerza. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.